Bueno, nuestra sesión de esta noche vamos a hablar sobre el champán o la champaña, como muchos también le decimos o lo conocemos alrededor del mundo. Y es que como les decía en el título y en la invitación a la clase, acá nos vamos a centrar mucho en las dos cosas que lleva su nombre, el vino y la región. Así que comenzamos. Como podrán ver acá, tenemos el mapa mundi y hemos marcado específicamente dónde está ubicado Champagne, que es al norte de Francia. Y como dice el título, Champagne solo proviene de Champagne, es decir, el vino Champagne solo proviene de la región de Champagne. Y existen especificaciones muy estrictas sobre los métodos de producción para esta bebida, pero también hay cosas muy interesantes y únicas por qué se da el champán acá. El rendimiento por cada vid, por hectárea, es súper limitado. Eso nos lleva a que el champán tenga un precio más alto como vino versus otros vinos espumosos. Y en cifras podemos decir que el champán es solamente el 10% de la producción mundial del vino espumoso. Es decir, poquísimo. Y ya vamos a ver por qué cuando veamos las características únicas de la región. Para también ponernos en sintonía en este mapa mundi, lo que tenemos al centro, ¿verdad? Para recordarles el cincho, lo que llamamos en el mundo del vino, el cincho del vino. Al centro tenemos el Ecuador y por eso es que en nuestras zonas centroamericanas y cercanas a la región no aparecen regiones vinícolas, pero si nos vamos al hemisferio norte, los viñedos y en específico hoy que hablamos de Champagne o Francia en macro, está ubicado entre el paralelo 49 y el 49,5. Los viñedos del hemisferio norte están ubicados entre el paralelo 30 y el 50. Eso nos quiere decir que Champagne como región está al límite, ¿verdad? Porque el límite es el paralelo 50. Y entonces, ¿en qué influye estar a tan alto, ¿verdad? A tan cerca al paralelo 50? Pues primero que tenemos un clima súper frío y al mismo tiempo extremo. Eh, el sol es bien limitado, son pocas horas sol que hay en Champagne versus otras regiones en Francia. Por ejemplo, Burdeos tiene muchas más horas sol que Borgoña y Borgoña tiene más horas sol que Champagne. Entonces, por eso cuando tú vas a Champagne y visitas las casas productoras, los mismos productores te dicen que el sol va dentro de cada botella de champán, porque es bien poquito lo que se recibe de sol. Los inviernos son súper helados y cuando se da la primavera y el otoño son súper extremos que se pueden dar estas heladas, que no sé si alguna vez han tenido la oportunidad de ver noticias cuando Francia está en época de vendimia y las vides están sufriendo porque las condiciones son muy extremas, en este caso del frío, ¿verdad? Y entonces tienen que salir con calentadores a los viñedos para que la uva no se congele. Entonces, esto puede pasar y pasa algunas veces en la región de Champagne. Y para finalizar en este mapa y ubicarnos, cuando vayamos a Francia, la idea es que, y mi sugerencia es que vayan a París. En París agarran un tren porque de París Champagne está solamente a 1 hora y media. Entonces es súper fácil llegar, súper rápido llegar, ¿verdad? Y la van a pasar súper alegres si solo tienen un día para estar en la región de Champagne, ¿verdad? Es suficiente, no para tomar mucho champán, pero sí para conocer lo básico, ¿verdad? Entonces ahí les dejo el dato para su próximo viaje a Francia.
El champán es el vino de los reyes y es el rey de los vinos. Es una frase que me gustó mucho cuando estaba descubriendo un poco más sobre la historia del champán y específicamente sobre esta catedral que ven en la pantalla. Como ven ahí, es la Catedral de Reims. Les dije que cuando llegan a Francia, la idea es llegar a París. De París agarran el tren y el tren los va a dejar en la capital de Champagne, que es Reims. Es una ciudad súper bonita, con cosas súper modernas, pero no deja atrás su estilo tradicional, ¿verdad? E histórico, como ven la catedral, ¿verdad? ¿Y por qué es importante históricamente para la región de Champagne esta catedral? Pues en esta catedral, eh, primero fue el bautizo del primer rey francés, que fue Clovis, en el año 496 y fue Clovis antes no era católico y se convierte y por eso es muy importante esta catedral, una de las razones. Y cuando se celebra su coronación como rey de Francia, pues adivinen con quién tuvieron, con qué tenían que celebrar, con vino de champán. Y desde entonces todas las ceremonias de los reyes franceses se llevaban a cabo aquí en la Catedral de Reims. Fue por casi 600 años, comenzando, bueno, desde Clovis, ¿verdad? Eh, y terminaron con Carlos X. Alrededor fueron como 27 reyes que se coronaron en esta catedral. Y es por eso que champán, como dice la frase, es el vino de los reyes, porque lo asociamos mucho con la realeza, con la celebración, con el privilegio, abundancia, poder y estatus. Pero para los que ya me conocen por mucho tiempo, saben que no solo porque es mi bebida favorita el champán, yo les he dicho que cualquiera, nosotros que aunque no tengamos corona por ser rey de algún país, ¿verdad? Todos nos merecemos una botella de champán porque todos los días tenemos algo que celebrar y por eso es la excusa de esta clase. Reims, la capital de Champagne, se terminó convirtiendo en un centro de conflicto político y social. Por acá han pasado todas las guerras, ¿verdad? Porque si se fijaron en el mapa, tiene una conexión con el resto de países europeos. Acá se vivió la guerra entre Francia y Alemania, los 100 años, la guerra de los 100 años, que fue con Inglaterra, todas las batallas del famoso Napoleón. Y Napoleón es un personaje muy importante también en el mundo del champán. Y por supuesto, acá pasaron en los viñedos de Champagne las dos guerras mundiales. Dicen que todavía pueden encontrar en algunos viñedos ciertos cascos de balas de la época de esta guerra. Vea, súper interesante que todavía se encuentren. Y para cerrar acá con la Catedral de Reims y por el rey de los vinos, que es el champán, les quería contar que aunque los reyes se coronaban aquí en la catedral, comenzando por el primer rey de Francia, les dije que se celebraba la coronación con vino de champán, pero no necesariamente con el champán que conocemos hoy en día, porque vamos a ver más adelante que el champán apareció allá por los 1550 o los 1600. Previo a esto ya se hacía vino acá en la región, pero no era vino espumoso, sino que es lo que llamamos vinos tranquilos, blancos, rosados, tintos, y se dice que previo a que la fama del champán, del vino espumoso naciera, ¿verdad? Lo que más se consumía era el vino tinto. Un poco irónico, ¿verdad? Y cómo cambió la historia con burbujas posteriores. Eh, lo que les decía, que Champagne es una región vinícola única, así como el resto de regiones vinícolas que tenemos alrededor del mundo. Pero hay muchos datos que hacen que esta región sea mucho, mucho más única y especial. Para empezar, todos desde ahora en adelante tenemos que hacer esta labor de comunicar
que el champán es un producto 100% francés, como vimos al principio. Solo el champán que se hace en champán se le puede llamar champán. Eso lo convierte en una apelación de origen controlada, como ven ahí las siglas que les he declarado, A o C. Apelación de origen controlada. Esto es lo mismo que probablemente hemos visto en otro vino europeo, que es la DO o la DOC, que es la denominación de origen o la denominación de origen calificada, ¿verdad? O controlada. La verdad es que fue Francia la primera en establecer estas denominaciones de origen. Y esta aquí en Champagne se promulgó en 1927, pero se tardó, perdón, en ser reconocida hasta 1936, que estamos hablando un par de años después, ¿verdad? Pero ya el que vivía, los viticultores de la región, estaban peleando por defender su zona y por defender su vino, ¿verdad? Para que ya desde esa época ellos ya querían que se dejara hacer mal uso de su nombre, como todavía lo seguimos viendo hoy en día. Escuchamos probablemente conocidos que a cualquier espumoso le llaman champán. Imagínense, y esto mismo ya se vivía desde el año de 1927. Pero saben que hasta 1887, eh, o sea, previo a la promulgación de la apelación, en 1887 fue reconocido y ellos se adueñaron de la palabra champán, o sea que al final esto no es nuevo, aunque la apelación de origen fue hasta 1927, desde antes ya ellos se habían adueñado de esta palabra. Y esto ha recorrido, ¿verdad? Por más de 121 países alrededor del mundo y es una de las razones también por la que se ha vuelto súper famoso. Pero fue casi en los 1700, ¿verdad? Ya entra en el siglo XVII, perdón, que empezaron a llamar al vino acá champán, lo que les decía. Previo al siglo XVII, todo lo que se hacía de vino era vino tranquilo, es decir, el vino que no tiene burbuja, el tinto, el blanco y el rosado. Y fue hasta el siglo XVII que ya empezaron a elaborar vino espumoso, que vamos a hablar cómo fue, y le empezaron a llamar vino champán. Si nos vamos a la Edad Media fue crucial para todos los vendedores, digamos, y mercaderes europeos, porque si las guerras pasaron por champán, todos los mercaderes y vendedores también pasaban por champán. Y eso llevó a que en 1600 Reims ya era famosa, es decir, la capital de Champán ya era famosa por los textiles. Cada botella de champán que ustedes tomen de ahora en adelante, siempre busquen la historia. Y la mayoría de cada una de esas casas de champán que se encuentren previo a hacer champán eran productores de textiles, ¿verdad? Y entonces tenían esta industria de textiles súper wow. ¿Y qué es lo que hacía? Le regalaban a los clientes botellas de su propio champán, pero el champán no era un producto principal. ¿Y saben qué es lo que pasó? Que los clientes no regresaban por el textil, sino que regresaban por el vino, por el champán. Y entonces muchas de las casas comenzaron a diversificar su negocio. Y entonces el textil fue desapareciendo, ¿verdad? Y ya la producción de champán fue algo mucho más importante por ellos. Así es como se empezaron a establecer las casas de champán en la región, siendo el Champán Ruinart la primera casa en establecerse en 1729. Eh, Luego, hablándoles un poco más sobre la región vinícola, las parcelas, ¿verdad? Cada pedacito de terreno que tiene Champán llegan a un máximo de 12 hectáreas, ¿verdad? Para que tengan una idea, una hectárea solo son 100 metros cuadrados, son súper pequeñas. Y cada parcela ahí en Champán se trabaja por separado
se trabaja como única, se trabaja con un perfil específico acorde a cada pedacito de tierra. Y por eso es que podemos llegar a decir que es un mosaico de terroirs. Recordemos, y para los que no tenemos todavía claro lo que es terroir, terroir es una palabra francesa que nace justamente aquí, en esta región vinícola y que no tiene un subtítulo, porque terroir conlleva todos los factores ambientales que afectan la planta, ¿verdad? Entonces, acá en Champagne no es que, el terroir es así de genérico. Cada parcelita, cada 100 metros, tiene un perfil completamente diferente. Entonces, eso es lo que hace más complejo elaborar este vino. Como les pongo ahí, la región de Champagne en viñedos solo son 34.300 hectáreas. Eso es súper chiquito. Por ahí una vez leí el dato que eso corresponde solamente al 0,5% de las regiones vinícolas a nivel mundial. O sea, es casi ni al 1% llega. Y dentro de estas 34.000 hectáreas se encuentran 20 subregiones y dentro de estas 20 subregiones hay 320 aldeas o a ellos le llaman cruz, ¿verdad? Es decir, no quiero decir viñedos, sino que más por aldeas, ¿verdad? Y dentro de estas 320 aldeas es un dato bien importante, porque más adelante nos vamos a fijar que son en esas 320 cuáles son las de mejor calidad y cuáles son las de, digamos, menor puntaje, pero no necesariamente malos para elaborar champán. Otro dato muy importante es que previo a la filoxera, ¿qué es la filoxera? Esto fue a finales del siglo XIX, cuando este animalito atacó las vides, comenzando aquí en el sur de Francia y se regó por el resto, ¿verdad?, de Francia, que previo empezó, atacó la planta y empezó como a succionarle toda la vida y las mató. Previo a que esto pasara, solo para que escuchen bien, en Champagne se tenían 60.000 hectáreas de viñedos y posterior a la filoxera se redujo a 12.000. Hoy, ¿verdad? A través del tiempo, pues fueron trabajando nuevamente sus tierras y han llegado a las 34.000 hectáreas. Hay un aproximado de parcelas, 280.000 y 16.000 productores. Son un montón y son únicos y cada uno hace su champán completamente diferente, ¿verdad? Eh, Acá también, además de la geografía, ¿verdad? Champagne es una región vinícola única por el método que más adelante, ya dentro de poco, les voy a explicar cómo se elabora el champán lo más fácil que se pueda para que me entiendan, ¿verdad? Y este método que el champán ocupa se llama método champán o método tradicional. Entonces, ellos se adueñaron del nombre del método también. Es decir, que cuando veamos o escuchemos a alguien decir, es que este vino chileno, por dar un ejemplo, está elaborado bajo el método champán, no está correcto decirlo porque solamente el champán es elaborado bajo el método champán. Cuando querramos referirnos a otro espumoso que sea elaborado usando el mismo método que el champán, se le llama método tradicional. Pero cuando hablamos de método champán o método champenois, nos referimos al mismo champán. Bien. Otro dato muy importante sobre la región es que Champagne, sus bodegas, sus viñedos y sus cavas son un patrimonio mundial de la UNESCO y esto entraron a la lista el 4 de julio del 2015. La primera foto de izquierda a derecha, así lucen los bellos paisajes de los viñedos de Champagne y como les digo, está dentro de la categoría de paisajes culturales vivos porque evolucionan orgánicamente. La verdad es que Champagne fue la primera región vinícola que empezó a implementar una
filosofía totalmente orgánica, ¿verdad? Acá incluye todo lo que son las laderas, ¿verdad? Que conforman el paisaje. Luego en medio, por cierto, esa es la casa de champán Tattinger para los que tenemos este champán ahorita en casa. Las bodegas, las casas, pues son parte del patrimonio mundial, ¿verdad? Y la tercera foto que ven ahí son las famosos Crayer, que creo que de las tres, este es lo más icónico e histórico. Estas fueron creadas por los romanos, imagínense desde hace un montón. Y son cavas subterráneas completamente naturales que antes ahí se extraía yeso. Entonces, esto convierte una cava completamente natural y fenomenal para la guarda del champán, porque mantienen los vinos a una temperatura fresca, ¿verdad? De forma natural. Para que tengan una idea, llegan las temperaturas a unos 10 grados Celsius o menos. Yo he tenido la oportunidad de estar en un par de estas crayers, de estas cavas bajo tierra, y la verdad es que sí sentís un poquito de frío, puedes bajar con una tu bufanda, un suétercito, pero sí, acá no se pueden tocar, todo es luz, digamos, natural, de lo que han puesto ahí en las cavas y se mantiene una humedad perfecta para el champán y como les digo, la temperatura que es la ideal para cuidar. La otra característica importante que forma parte del terroir de Champagne son los suelos. Están compuestos 75% de caliza con tiza, que es similar a lo que acabamos de hablar, la tiza que componen las cavas subterráneas, vea las crayers. Esta textura porosa que tienen los suelos permite que haya un buen drenaje y ayuda también a que mantenga las raíces de las vides secas. Acuérdense que les dije al principio que esta es una zona donde llueve bastante durante el año. Y entonces, es que tenga este tipo de suelo ayuda a que no se empose el agua, ¿verdad? Y no se ahoguen las raíces y no obtengan demasiados nutrientes, porque acordémonos que para que una vid produzca una uva de altísima buena calidad, ¿verdad? Tiene que ser suelos más pobres y que no tengan muchos nutrientes. Cuentan, ¿verdad? Así como ven en la segunda foto, que la tiza se formó hace millones de años por microorganismos marinos que se fueron al fondo. O sea, acá la región de Champagne fue mar en un inicio, ¿verdad? Y los océanos cubrieron esta zona y cuando estos se retiraron, pues ya dejaron estos restos, como ven en pantalla, ¿verdad? Contándonos la historia, ¿verdad? De todos estos microorganismos marinos y dejándonos un suelo bastante calcáreo y mineral. Y esto es lo que le da la nota mineral al champán, ¿verdad? El suelo influye muchísimo en esto. Eh, Esto ayuda también a regular el calor que se pueda tener durante el día y que tenga una humedad equilibrada y normal también, ¿verdad? Y que la vid crezca completamente bien, se mantenga bien, pero sobre todo tengamos un fruto de altísima calidad, es decir, una uva de alta calidad. Creo que me voy a detener porque si no es un montón. Creo que Bea había levantado la mano. Hola, sí, creo, la pregunta la puse en el chat, pero básicamente era sobre las denominaciones de origen, porque veo que a veces es denominación de origen, o como tú decías, AOC, o a veces cambia como el término. Entonces quería saber quién define o qué organismo define estas denominaciones para que sean consideradas como tal. Francia fue el primero en crear las apelaciones o las denominaciones y Francia fue el que estableció AOC. Luego Italia y España lo declararon como DO o DOC, ¿verdad? Pero a nivel genérico europeo, todos los países que se encuentran bajo la Unión Europea se denominan DOP,
denominaciones de origen protegidas, incluyendo Francia, ¿verdad? Pero cada país regula sus apelaciones o denominaciones y la Unión Europea lo que hace es velar porque se respeten, el resto de países respete la denominación de origen. Eso es lo que andan ahí poniendo multas que nadie ande usando en este caso, por ejemplo, el champán en Estados Unidos cuando no se puede llamar champán, un ejemplo. No sé si quedó claro. Ok, gracias. Pi. Sí. Bien, entonces, nos vamos a pasar, ya vimos un poco sobre el terroir, vimos sobre el clima, hablamos de los suelos y vamos a hablar las, la materia prima que hace que nosotros tengamos champán en nuestra copa. Como es una apelación o una denominación, tenemos variedades de uva permitidas, ¿verdad? En total son 7 las uvas permitidas aquí en Champagne. Son las 7 que ven declaradas ahí en pantalla: Pinot Noir, Chardonnay, Meunier, Arban, Petit Melier, Pinot Gris y Pinot Blanc. Pero son estas 3 las principales, Pinot Noir, Chardonnay y Meunier, que se usan más en las mezclas. Y acá quiero aclarar algo, que no necesariamente tengo que usar las 3 uvas, puedo usar solo una, puedo usar las 7 uvas, puedo usar 4, las que yo quiera, siempre y cuando sean una de estas 7 uvas permitidas en la legislación. Y les quiero contar un poquito qué es lo que aporta cada una, más bien solo de estas 3 principales, porque la mayoría de champán que encontramos comercialmente en nuestros mercados, la base son estas 3. Voy a empezar por la Pinot Noir. La Pinot Noir, ya vimos, es una uva tinta. En viñedos, estamos hablando que cubre el 38% de viñedos de toda la región de Champagne. Esto es mucho a comparación de ya lo que vamos a ver de Chardonnay y Meunier. La Pinot Noir domina en 2 zonas que ya vamos a ver a continuación en el mapa. Una zona que se llama Montañas de Reims y el otro que se llama Côte de Bar. ¿Y qué es lo que le hace el Pinot Noir al champán? ¿Qué le da? ¿Qué le aporta? Le da cuerpo, le da estructura, le agrega notas de frutos rojos, ¿verdad? Lo que ya hemos percibido en un vino Pinot Noir tinto, lo mismo se lo va a aportar en el champán. También le va a aportar aromas florales como las rosas y las violetas. La segunda variedad es la Chardonnay. Tenemos que de una tinta, tenemos también una blanca, ¿verdad? La Chardonnay cubre el 31% de los viñedos. Hay una zona específica donde se da súper bien y es la reina aquí en Champagne, que se llama Côte de Blanc. Y la Chardonnay le da la nota de elegancia, le da las notas florales, le da cítricos, por supuesto la acidez, y es la que mejor expresa la nota mineral, ¿verdad? Que absorbe de los suelos que acabamos de hablar. Y luego nuestra tercera uva, ¿verdad? Es la Meunier. La verdad es que se llama Petit Meunier, pero en Champagne se le conoce solo como Meunier. Así que la próxima vez que hablen con un francés o estén en la región, no vayan a decir Petit Meunier, Pinot Meunier, perdón, sino que solo Meunier. Es Pinot Meunier el nombre, pero solo la conocen en Francia como Meunier. Así que ahí les dejo el dato. Y la Meunier compone 31% de los viñedos y domina en una de las zonas que se llama el Valle del Marne, es decir, el Valle del Mar, y aporta redondez, aporta notas frutales y mucha fruta amarilla, ¿verdad? Entonces, esto es lo que cada una de las 3 uvas, Pinot Noir, Chardonnay y Meunier, le aporta a cada una de las mezclas de champán, pero como les digo, yo puedo hacer un champán solo de Pinot Noir, puedo hacer un champán de Pinot Noir y Chardonnay, puedo hacer un champán de estas 3 uvas, puedo hacer un champán solo de Chardonnay o solo de Meunier, o puedo ocupar las 7 variedades, ¿verdad?
Ahí es lo que ande buscando la casa de champán para el consumidor. Las cuatro abajo detalladas, que son las que pocos se usan y pocos comunes, las cuatro son vinos blancos, ¿ok? Arbán, Petit Melier, Pinot Gris y Pinot Blanc. En nuestros mercados, me refiero acá a la región centroamericana y probablemente Latinoamérica, no creo que encontremos champán que vengan con estas variedades de uva, ¿verdad? Pero sí, casi todas las mezclas van a venir con, con el Pinot Noir, con el Chardonnay y con Meunier. ¿Ok? Bien. Aquí podemos ver lo que les contaba, las subregiones de Champán. Aquí les va a ser más fácil comprender dónde están ubicadas o dónde dominan cada una de las variedades de uva que acabamos de platicar. Ese mapa que ustedes ven en pantalla, así es como está Champán. Esos son los viñedos de Champán. Aquí al norte, quiero ver si puedo mover esto un poco. Está. Aquí al norte, en la zona naranja, tenemos la capital de Champagne, donde dice Reims, ¿verdad? Ahí es donde va a dejarlos el tren, ahí van a llegar de París a Reims, ahí está la estación. Ahí es donde está la catedral que acabamos de hablar. En esa zona de Reims tenemos muchas bodegas, porque todo eso que ven en naranja son viñedos. Pero hay una segunda zona en Champagne que es como la segunda capital, que es Épernay, que está aquí en la zona color menta, ¿verdad? Entonces, yo también puedo llegar de París, puedo llegar aquí a Épernay, solo que me toma como 30 o 45 minutos más. Y acá la recomendación es que lleguemos a París, de París nos lleva a Reims, hacemos tour histórico en la ciudad de Reims, visitamos algunas bodegas aquí en Reims y luego podemos agarrar un transporte que nos lleve a Épernay y buscar tastings, vea, o ir a comer a otros restaurantes acá en la zona de Épernay. Entonces, habiendo explicado eso para que nos ubiquemos, todas estas zonas de colores son las diferentes subregiones de Champagne. Tenemos las montañas de Reims, que es donde está Reims, ¿verdad? Así lo dice el color naranja. El segundo subregión es el Valle de la Marne, que es la zona aquí morada, y se llama así porque aquí pasa el río de la Marne, por eso se llama así. La zona 3, que es esta zona al sur de Épernay, es la zona Côte de Blanc, que es la zona de blancos, y por eso aquí es donde domina la Chardonnay, como acabamos de ver. Y por último, muy al sur, tenemos la zona de Côte de Bar. Aquí, ¿qué domina? Les voy reforzando nuevamente. En las montañas de Reims, en total tienen 4 terroirs completamente distintos. 2 terroirs domina aquí en Reims la Meunier, una la Chardonnay y la otra Pinot Noir. ¿Okay? Luego, en el Valle de la Marne, encontramos 6 tipos de terroirs distintos. La mayoría de los 6 terroirs hay Meunier y uno que otro es Chardonnay y Pinot Noir. Como les acabo de decir, en la zona Côte de Blanc, lo que domina es Chardonnay. Solamente uno de los 5 terroirs que existen en Côte de Blanc es Meunier. Y luego, en la zona de Côte de Bar, solo tenemos 2 terroirs distintos, donde los 2 terroirs domina la Pinot Noir. ¿Para qué me sirve esto? Para identificar qué champán es el ideal que yo debería de conocer. Si yo me voy a ir a las bodegas de Côte de Blanc o prefiero vino Chardonnay, yo voy a escoger champáns que vengan de esta zona, ¿verdad? Donde predomina la Chardonnay. Pero si yo soy amante del Pinot Noir en el champán, mis mejores opciones son Côte de Bar, la región, la subregión más al sur de Champagne, y tal vez puedo incluir un poquito del Valle de la Mar.
Y si yo soy full amante de esta uva rara que les acabo de mencionar, la Pinot Meunier, porque rara porque solo se da aquí en Champagne, la Meunier, pues yo voy a optar por vinos que vengan de la montaña de Reims o champans que vengan de el Valle del Mar también. ¿Ok? Entonces, si se fijan, hay una lógica también para cada subregión, para cada terroir y para cada variedad de uva. Por eso es que decimos que Francia, como región vinícola, fue la primera en organizarse con esto de las apelaciones de origen, pero también en ordenar sus terroirs y sus variedades de uva. Y a la hora hoy que ya, digamos, entendemos un poquito más el mapa de subregiones, ya nos hace un poquito más de lógica por qué tal uva está en cada región. No es como que a lo loco aquí de repente, ay, estoy en Champagne y deciden poner un Sauvignon Blanc. No, no se puede, porque la uva que mejor se da es la Chardonnay, ¿verdad? O de repente va a venir una bodega y dice, yo quiero hacer champán con Merlot. O sea, lo puedes hacer, pero no te vas a poder llamar champán si le pones Merlot a ese espumoso, sino que sabemos que Pinot Noir y Pinot Meunier son las uvas ideales por todo lo que hemos hablado anteriormente, porque tienen el suelo de tiza, porque tienen las condiciones más extremas de clima frío, y la Chardonnay, la Pinot Noir y la Meunier son fantásticas para estos tipos de suelos y de clima. ¿Okay? Ahora, viéndolo un poquito más detallado, es lo que yo les decía de los famosos CRU o aldeas. En este mapa, mejor explicado no puede estar. Este es el mismo mapa que acabamos de ver de las subregiones. En Champagne, les decía, son 320 aldeas, 320 CRU. Y cada CRU tiene una puntuación. Las uvas que están en estas aldeas tienen una puntuación y deben de cumplir, tener esta puntuación para poder hacer un champán. Los Grand Cru, como les detallo acá, que componen solo el 13% de todas las aldeas, que es todo lo que está en naranja fuerte, los Grand Cru, las uvas tienen una puntuación perfecta de 100 puntos. ¿Ok? Y acá ese 13% de esos 320 solo son 17 aldeas. Es decir, que si yo tengo un champán que sus uvas vienen de un Gran Cru, me estoy tomando un champán con uvas de puntuación 100. Pero luego tengo la siguiente nivel, los Premier Cru. En total es el 17% de los 320, es decir, son 44 Premier Cru, que son todos los amarillo naranja que vemos aquí en el mapa. Estos 44 Cru en total, las uvas tienen una puntuación entre 99 y 90 puntos. Todavía estamos hablando de una uva de altísima calidad. ¿Ok? Entonces, también podemos encontrar en nuestro champán de las casas más famosas, de los muchos que estamos tomando ahorita en casa, que la mezcla de uvas que se tiene en ese champán es mezcla de aldeas Grand Cru y de aldeas Premier Cru. Puedo mezclarlos o puedo tener un champán solo de uva Grand Cru o de uvas Premier Cru. El resto de aldeas, que es el color amarillo más pálido que vemos en el mapa, son en total lo que resta el 70% de los cru. Y acá las uvas no es que tengan hasta 0 puntos, todavía son estrictos. Los otros cru deben de tener las uvas una puntuación entre 89 y 80. Abajo de 80, si la uva tiene abajo de 80 puntos, no clasifica para hacer un champán. Puede hacer vino blanco, puede hacer vino tinto, puede hacer vino rosado si quiere, pero no entra dentro de la clasificación de las AOC champán. ¿Ok? ¿Alguna duda o quedó claro?
¿O los estoy durmiendo? No, todo claro. Gracias, Sí, Carlita. claro. Todo súper bien. Va, Todo claro. Bueno, va. todo muy Estamos bien. entretenidos entonces. Sí, sí, muy entretenido. Vaya, porque creo que hoy nos vamos a pasar más de la hora, si no hay problema por ustedes. No, para nada. No, no. Nunca. Nunca, Interesantísimo. mientras Igual para abunde el nada. champán. Va. No hay prisa, no Yo hay acabo de prisa. Yo entender, espero. perdón, acabo de entender algo de mi etiqueta que dice que es producto de Francia, método tradicional, porque obviamente no era de champaña, es un Ajá, espumante de Borgoña. correcto. Entonces, ahí entendí algo más de la etiqueta que claramente dicen que es el método de champaña, pero fuera de champán es método tradicional. Excelente, Vega. Gracias por el ejemplo. Súper bien. Bien, entonces voy a continuar. Y acá me voy a detener un ratito antes de empezar a hablarles del método, para que si... Ahí viene la Adriana, quiero ver. Si ya se les acabó la botella, si vayan a buscar otra. Pero acá les quiero contar algo. Una botella de champán es más que un envase para llevar vino. En el pasado, la fermentación alcohólica se llevaba a cabo en barricas de madera. Y como hablamos que acá el clima es bien frío, ¿qué es lo que pasaba? Cuando llegaba la primavera, ¿verdad? Antes está el invierno, en el invierno se dormían las levaduras y cuando entraba la primavera, estas se volvían a activar y acá es donde se generaba gas. Y así es como al final empezó a verse un vino espumoso, ¿vea? Un vino burbujeante. Pero como iba en barricas de madera, el vino se escapaba, ¿ok? Entonces, Luis XIV, a finales del siglo XVII, escuchó a los productores y buscaron una mejor forma de transportar el vino y así es como aprobó que el champán se podía transportar en botellas de vidrio, gracias a Luis XIV. Y se dieron cuenta que cuando la servían en la copa, la burbuja incrementaba, vea, bastante. Entonces, es lo que, como antes, si estaba en la barrica y lo que alcanzaban a obtener de la barrica lo servían en una copa, ya no tenía burbuja. Y hoy que lo transportaban en vidrio, se dieron cuenta que la burbuja sí la podían admirar en su copa, ¿verdad? Eh, pero ¿qué pasó? Fue pasando el tiempo y se dieron cuenta que la efervescencia no la podían controlar y las botellas se estallaban. Y ahí es donde viene esta leyenda que decían que creían que el diablo andaba en sus bodegas, ¿verdad? Que hacía que estallaran las botellas. Pero lo que descubrieron es que el vidrio era muy delgado y no aguantaba esa presión que se generaba. Por ende, pasaron los años, ¿verdad? Y buscaron un vidrio más grueso. Y también para esta época todavía no existía el corcho que vemos hoy en nuestras botellas de espumoso, sino que las botellas de espumoso las tapaban con trozos de madera. Entonces, no teníamos un vidrio grueso y no teníamos un corcho ideal. Esta hacía que la presión, vea, estallara la botella. Para finales del siglo XVII, fue Inglaterra el que mejor pudo abastecer y crear una botella de vidrio gruesa. Bien dicen que los ingleses no son excelentes elaborando vinos, pero sí son buenísimos bebiendo y por lo visto también como que solventando los problemas para la industria del vino. Y así es como los ingleses lograron salir con un producto que aguantara las 6 atmósferas de presión que tiene un champán. Para que tengan una idea, una cerveza no llega ni a las 3 atmósferas. Por eso es que siempre se les recomienda que cuando van a abrir una botella de champán, y no hablo de vino espumoso, de champán, hay que tener cuidado cómo la abrimos porque nos puede causar muchos accidentes. Y por último, en este dato histórico del corcho y de la botella,
Se dice que fue el monje benedictino Don Periñón que por accidente descubrió la segunda fermentación en botella y fue él el que aprobó y reconoció que el vidrio grueso que Inglaterra estaba ofreciendo era el mejor para poder seguir envasando, ¿verdad? El champán. Así que les dejo esos datos súper cool para que se los cuenten a sus amigos. Y bueno, ahorita vamos a comenzar la parte de cómo se elabora el champán. Es un poco larguita, pero es muy interesante y el objetivo de que entiendan cómo se elabora es para que se den cuenta todo el tiempo el proceso que se necesita para una burbuja tan delicada, rica y elegante, adicional a las características únicas que acabamos de ver sobre la región. Entonces, ¿cómo se elabora el champán? Por cierto, esas fotos que ven en pantalla las tomé en mi último viaje y estaba cabal en la época de la vendimia, eso es Pinot Noir. Entonces ahí se dan cuenta que para hacer un champán Pinot Noir, con Pinot Noir, nosotros no vamos a necesitar la cáscara y por eso es que no tiene color el champán blanco, ¿verdad? Porque no se ocupó la cáscara. Entonces solo se ocupa la pulpa. Entonces, ¿cómo se elabora el champán? Y con esto empiezo. Necesitamos uvas con alta acidez, es decir, poca cantidad de azúcar, y estas uvas van a ser totalmente diferentes a la uva que yo voy a ocupar para hacer un vino blanco, o para hacer un vino tinto, o para hacer un vino rosado. Y lo otro importante es saber que para hacer un champán yo voy a activar dos fermentaciones alcohólicas. En la primera voy a dejar escapar el CO2. En la segunda fermentación voy a atrapar el CO2 para que quede la burbuja ahí. Por eso es que como voy a hacer una segunda fermentación, yo necesito uvas con mucha acidez, con poca cantidad de azúcar, porque si las uvas van cargadas con demasiada azúcar, no voy a poder iniciar esa segunda fermentación. Las vendimias de cada uva que yo vaya a ocupar para la mezcla del champán se hacen completamente diferente. Si esta de Taittinger yo voy a ocupar Pinot Noir, Pinot Meunier y Chardonnay, no es que las tres uvas las voy a ir a cortar al mismo tiempo y las voy a mezclar ahí en el bin y todas me las voy a llevar para hacer vino. No, cada una las voy a cortar por separado, las voy a vinificar por separado, ¿verdad? Y voy a hacer vino por separado, ¿ok? Y como les dije, así como lo que muestro ahí en pantalla, la base, que es la que vamos a hacer ahorita para empezar a hacer champán, siempre es color blanca. Entonces, aunque ocupe una uva tinta, yo siempre voy a hacer un vino blanco de estas uvas tintas porque no voy a hacer uso de la piel o de la pigmentación. Entonces, el vino base siempre va a ser blanco. Acá les presento en resumen lo que hemos hablado, ¿verdad? El método aprobado y adueñado por Champagne, el método Champenois, pero conocido en el resto del mundo como método tradicional. Si se fijan, son varias etapas. Posterior a que yo he hecho la cosecha, pues viene un ensamblaje, la base de ese vino que va a ser muy importante para nosotros los consumidores. Luego viene la etapa de licor de tiraje. Posterior, el vino se está madurando en sus lías, en la cava, en esas cavas subterráneas que vimos en las crayers. Y luego viene una etapa de remover y de huelle, ¿verdad? Ya vamos a ver rápidamente cómo se hace. Y por último, el licor de expedición, que es la etapa en donde yo voy a definir cuánta azúcar va a llevar mi champán. Así que comenzamos. La primera foto es una muestra de una prensa que comienza a prensar, valga la redundancia, las uvas para elaborar champán. Como les dije, todo es separado. Si yo voy a usar Pinot Noir, si voy a estar
usar Chardonnay. En este caso voy a prensar por separado cada variedad de uva y aunque sea un Pinot Noir que es tinta o un Pinot Meunier que es tinta, lo voy a prensar de una forma delicada porque yo no quiero que se coloree el jugo con la pigmentación que va en la cáscara. En esta prensa pueden salir muchos jugos, ¿ok? Pero para el champán yo solo voy a necesitar el primer jugo que salga. Si me sale un segundo jugo, un tercer jugo, esos jugos se usan para hacer otros vinos, pero no para hacer champán, ¿ok? Y es al señor Dom Perignon que se le atribuye el hacer la mezcla, digamos, más usada, el ensamblaje de Pinot Noir, Chardonnay y Pinot Meunier. Repito, todo lo que se haga acá es vino blanco, como ven es jugo blanco, perdón, como ven en la foto. Si voy a hacer un champán rosado, por ejemplo, lo que voy a hacer es siempre hacerlo la base blanca y adicional le voy a agregar vino tinto de Pinot Noir para darle color. Hay unas casas de champán que lo que hacen es vinificar la uva como que están haciendo un vino rosado por goteo o por sangrado, o sea, sacando como la extracción más concentrada. Las dos son válidas, pero la más usada de champán rosado es base blanca y agregarle vino tinto para el color. Luego que se han clarificado los vinos, que ya están limpios, no están turbios, vea, los jugos, vamos a proceder a hacer la fermentación alcohólica en tanques de acero inoxidable o también se pueden hacer en barricas de madera. En champán hasta ahorita yo conozco solo una casa de champán que el vino, el primer vino, lo hacen en barrica de madera y esa es la casa de champán Krug. Esa es la que hasta hoy yo conozco que hace su vino base en barricas de madera. El resto la hace en tanques de acero inoxidable. Luego, acá, cuando ya se ha hecho el primer vino, los vinos alcanzan hasta un 11% de alcohol. Por eso es que no podemos llevar una uva con mucho azúcar, porque al hacer el primer vino me puede llegar hasta los 13 o hasta los 14 grados de alcohol y así ya no puedo iniciar una segunda fermentación. ¿Ok? Y luego que ya tengo mis vinos por separados, empieza el chef de cava, ¿vea? El chef de la cava a hacer sus mezclas ideales. O sea, Taittinger se va a reunir, Ruinart se va a reunir, Moet se va a reunir y cada uno va a empezar a hacer la mezcla base que quieren, ¿verdad? Y van a empezar a llenar cada una de las botellas con ese vino y adicional le van a agregar el famoso licor de tiraje. El licor de tiraje es una mezcla de ese vino base con un poco de azúcar y un poco de levadura, porque lo que voy a hacer ahora es iniciar una segunda fermentación en cada una de las botellas. Por eso decimos que el método Champenois es método tradicional o conocido mundialmente como el método de la segunda fermentación en botella. ¿Ok? Y así le ponen el corcho y empezamos a la segunda etapa. Se van a dormir las botellas a las famosas crayères. Esta foto que ven en pantalla es una de las bodegas de la casa Veuve Clicquot. Y si se fijan, están todas en forma horizontal porque lo que queremos es que estén tranquilas, calladitas, ¿vea? Que empiece a generarse la burbuja, la segunda fermentación en la botella, ¿ok? Aquí se protegen de la luz, están a la temperatura natural controlada, que son como 10 o 12 grados Celsius, como les dije. Y acá entonces, ¿qué pasa? Cuando inicia la segunda fermentación en la botella, pasa lo mismo que en la primera fermentación. Las levaduras se comen los azúcares y estas convierten más alcohol y las levaduras se mueren, ¿verdad? Y se crea un subproducto que es el CO2, el gas. Pero como están con corcho, no se puede escapar el gas. Entonces, así es como dejamos atrapada la burbuja. Entonces, las levaduras muertas, acá en esta etapa le llamamos lías, como les he puesto acá. Y estas hacen un papel muy importante al dejarse en contacto con el vino,
porque le aportan más volumen al vino, le agregan más sabores, más aromas, le agregan estas notas como a pan, como a brioche, como a croissant, las notas a las mismas levaduras, porque son levaduras. Más evolucionados le va a agregar notas como a frutos secos, a semillas, a nueces, a tostado. Y acá, como está a una temperatura controlada y con poca luz, la oxidación es bien leve. Entonces, el vino va a salir súper brillante y súper fresco. Acá ya vamos a poder diferenciar, digamos, si yo voy a hacer un champán vintage o voy a hacer un champán non-vintage. Bueno, eso lo sé desde el inicio cuando recolecto la uva. Pero, ¿qué quieren decir estas dos palabras? Al final viene algo más explicado, pero un vintage quiere decir que es un champán con cosecha específica. Si se fijan, la mayoría que tenemos champán ahorita en la casa no tiene año la etiqueta. Eso es un non-vintage. Entonces, un vintage, según la ley de champán, tiene que quedarse ahí en las cavas por lo menos 3 años. Pero para los non-vintage solo son necesarios 15 meses. Y ahí se queda, ¿verdad? Hasta que adapten agarren todas las características que quieren de las levaduras. Ha pasado el tiempo, esto que yo les acabo de decir, y vamos a la etapa del removido. Acá yo les presento material que he recolectado en mis viajes y la primera foto de la izquierda, lo que queremos buscar es que estas levaduras muertas, ¿verdad? Que están en contacto con el vino, se vayan hasta el cuello de la botella porque nadie quiere comprar un champán turbio, ¿verdad? Todos queremos un champán claro. Entonces, buscamos que todo esto se vaya al cuello de la botella. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con el removido. Como vieron aquí en el video, este señor en estos racks en forma de A, que es mejor conocidos como pupitres, baja a rotar las botellas de champán hasta que en algún momento, al pasar las semanas, estas van a quedar totalmente boca abajo y las lías van a poder llegar a concentrarse en el cuello de la botella. Este rack en forma de A, los pupitres, fue inventado por la gran dama del champán, Madame Veuve Clicquot, la Nicole Ponsardin, conocida como Veuve Clicquot, y a ella se le atribuye este pues, proceso dentro de la mejora del champán. Ahora en día, como la demanda es más alta, existen las giropaletas, como en este tercer video, y podemos ver que en estas giropaletas caben mucho más botellas, es menos tiempo, ¿verdad? Lo hace prácticamente el trabajo en una semana, poder llegar las lías al cuello de la botella, las lleva unas 500 botellas por semana, vean. En las racks pueden tardar hasta 3 meses, ¿verdad? Y aquí en las giropaletas, en los 3 meses ha alcanzado a 50,000 botellas. Las casas grandes como Moet Chandon, como Taittinger, como Veuve Clicquot, sus champans más comerciales, por la demanda que existe en el mundo, se hace el removido, ¿verdad? En los giropaletas, pero todos los champans como más exclusivos y top de las casas siempre se hace el uso de los pupitres en forma de A. ¿Okay? Entonces, hemos llevado todo el sedimento, todas las lías al cuello de la botella y ahora ¿cómo lo sacamos? Pues es súper fácil hoy en día con la tecnología y se llevan las botellas. Si se fijan en la primera foto, acá tenemos una giropaleta donde las botellas están boca abajo y estas botellas se pasan a una máquina, ¿verdad? Donde el cuello se somete a una solución que está a menos 27 grados Celsius, ¿verdad? Para que se congele ese bloque de sedimento de las lías. Y posterior congelado,
quitan la corcholata o quitan el corcho, entonces como hay burbuja, hay CO2 atrapado, por presión expulsa el bloque del sedimento y así ya tenemos un champán limpio. Pero en esa expulsión del sedimento se pierde un poquito de vino y por supuesto nadie va a querer una botella de champán a medias, ¿vea? Entonces acá es la etapa donde vamos a agregarle el dosage, y es donde aparece el famoso licor de expedición, donde definimos qué tipo de champán voy a querer. ¿A qué me refiero? Si voy a querer un champán menos dulce o muy dulce. Estos son los diferentes estilos de champán que podemos encontrar basados en el nivel de azúcar que le vamos a agregar en esta etapa. Si yo quiero un champán muy dulce, es el que llamamos doux, que es el dulce, menos dulce, pero siempre dulce. El demi-sec, voy bajando en cantidad de azúcar, es el dry. Luego, extra dry ya es algo intermedio, son entre 12 y 17 gramos de azúcar. Y los últimos 3 estilos son los que menos cantidad de azúcar tienen. Brut, Extra Brut y Brut Nature, o el Brut Natural es aquel que llega hasta 3 gramos de azúcar si se quiere, ¿verdad? Pero puede no añadírselo. Entonces, busquen ahorita en sus etiquetas si lo que tienen es un Brut, si es un demi-sec, si es un Extra Brut o es un Brut Nature. Y esto, la cantidad de azúcar, pues va a importar mucho para ver qué tipo de comidas o ocasión yo voy a definir, ¿verdad? Para disfrutar mi champán. Un poco de historia acá. Durante el siglo XIX, el estilo doux, el dulce, era el más popular, ¿verdad? Y era el mercado ruso quien más lo solicitaba. La verdad que así empezó, así nació el champán, como un poquito más dulce. Pero cuando el zar fue destituido, pues el mercado, ¿verdad? Y la compra de champán se vino para abajo. Y entonces el dulce ya no lo prefería el nuevo zar y deciden empezar a hacer champáns con menos cantidad de azúcar. Y así fue que se empezaron a ampliar los otros estilos que vemos hoy aquí en pantalla. Y esto se lo debemos a una mujer en el mundo del champán que es la Madame Pommery, otra casa de champán muy famosa, Pommery. Y bueno, terminemos de hacer nuestro champán. Ya tenemos llena nuestra botella nuevamente con la cantidad de azúcar deseada, entonces lo voy a sellar. Acá vamos a usar corchos mixtos y por ley los corchos, como ven en pantalla, deben de llevar la palabra champán. Esta es la máquina donde colocan el corcho, ¿verdad? Y cuando ya han ingresado el corcho, si se fijan, es completamente recto, pero cuando entra la botella queda como eh, no se vayan a reír, pero es como un muffin top, ¿vea? Como un muffin. Entonces, necesitan proteger al corcho y le ponen el muselet, ¿verdad? O el morrión en español, que es esta canastita de alambre para terminar de proteger el sello. Luego agitan un poco la botella porque como le hemos agregado azúcar, no queremos tener asentado, digamos, ¿verdad? El champán, sino que queremos que todo se diluya en todo el vino. Y luego se va la botella a guardar a la cava por un par de meses antes de salir al mercado. Estas fotos que les pongo de 2 corchos, cuando descorcharon su botella de champán o su botella de espumoso, la verdad es que casi siempre el corcho sale como en forma de un honguito, ¿sí? Y es porque si es un champán relativamente joven, se va a expander como la falda en el corcho o como un tipo hongo. Pero a medida el champán va evolucionando en botella, ¿verdad? Si estoy guardando esa botella en mi cava, ese corcho, como es natural, se va a ir, digamos, desintegrando. Y entonces, en vez de salir ese champán, ese corcho, perdón, en forma de A, de falda o de hongo, va a salir como este corcho que tengo aquí a la derecha en pantalla. Y eso no quiere decir que el champán está malo, sino que es un champán
que ya estuvo bastante tiempo, ¿verdad? Y que ha entrado un poco de oxígeno al vino, ¿verdad? Pero eso no tiene nada malo si yo lo guardo en la forma correcta. Me detengo un ratito ahorita acá para tomar agua, pero quisiera saber si quedó todo claro eh, y que si hay algún comentario. Yo tengo una duda. Ujú. Cuando dijiste de los corchos, se refiere que son mixtos. ¿A qué se refiere que los corchos sean mixtos? De que pueden, de que llevan, siempre son naturales, pero si te fijas en esto aquí, en pantalla donde estoy poniendo el cursor, no es que sea un corcho hecho de todo de una sola pieza, sino que los pegan, porque el corcho normal es como las de las botellas de vino, pero para hacer un corcho para champán o espumante, perdón, necesitan hacerlo un poco más largo y más grueso, entonces van pegando pedazos, siempre de corcho natural. Gracias. La orden. ¿Algo más? Ah, por aquí hay algo en el chat. Eso, ahí mandó Daniel una forma, dos champans diferentes, dos corchos diferentes, y eso no quiere decir de que uno está mejor que el otro, sino que al final es el tiempo que ha estado esa botella, ¿verdad? En la tienda a la hora que nosotros la fuimos a comprar. Por eso es muy importante, pues creo que va algo aquí a aclarar que tenemos que confiar a dónde vamos a comprar una botella de champán, ¿verdad? No sabemos cuándo se fabricó, pero podemos saber cuándo ingresó al país, ¿verdad? Por ejemplo, los que tenemos el Taittinger, los que tenemos Taittinger ahorita en casa, dice que la fecha de fabricación fue en el 2022. Eso quiere decir, acá no es que en ese año se hizo, sino que en ese año ingresó al país. Entonces, probablemente los corchos todavía nos van a salir de estas botellas en forma de agua o de honguito. Pero si esta misma botella que tenemos, el Taittinger, que ingresó al país en el 2022, me lo tomo en el 2032, 10 años después, el corcho pues se va a hacer más estrecho y va a salir no en forma de honguito, ¿verdad? Y estamos seguros que el champán va a haber evolucionado. ¿Ok? Finalizado el proceso, ¿estábamos bien con el proceso antes de pasar a unos términos? Hola, 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 Sonia. Dime. Yo tengo una duda. Bueno, si este champán que nosotros tenemos ingresó en el 2022, ¿hasta cuándo sería prudente consumirlo? O O sea, sea, ¿cuánto tiempo le podríamos dar? la verdad es que cuando yo pregunté en champán, ¿hasta cuándo puedo guardar un champán? Me dijeron, no lo tenés que guardar, te lo tenés que tomar. En primer punto, porque dicen Ujú, ellos que la guarda ya lo hicieron por vos, lo que acabamos de ver ahorita en Cabas. Ya unos ujú. 3 años y otros lo hicieron 15 meses. Entonces, champán así como el que tenemos ahorita en la casa, yo le daría lo más rascando hasta 5 años para que todavía se sienta fresco, ¿verdad? O sea Sí. que ahorita que estamos 2024, estamos y el champán se siente muy fresco. Puedo esperar un año más, unos 2 años más, pero igual lo puedo dejar 10 años más, pero va a haber evolucionado, ¿verdad? No se va a arruinar si lo tengo en las condiciones correctas. Ok, Mira, so ese es un buen punto y perdón por la interrupción, Liz. La botella aquella que te mostré la vez pasada, yo tengo 3 años con esa botella guardada. Yo no sé qué estás esperando. Un cumpleaños. Un cumpleaños, ya casi, pero sí, ajá, entonces lo importante es tener el control, justamente que ahorita ya identificaron año del vino y año de ingreso al país, cuánto tiempo más le doy, ¿ya? Hola, hola. Sí, gracias. Mira, y otra cosita, yo he visto que hay gente que la guarda en la refrigeradora. Lo ideal es ponerla a enfriar hasta el día que me lo voy a tomar.
Ajá, porque sí he visto ese, Una eso. noche antes lo hizo marrón. Ajá, ok, gracias. Ajá, los vinos se ponen a enfriar un día antes o el mismo día que me lo voy a tomar. ¿Ok? Estamos. ¿Alguna pregunta adicional o continuamos? Ya casi vamos a finalizar. Hola, Liv, yo tengo una duda, A fíjate. ver, dime. Estoy viendo en mi etiqueta, porque me encanta que empiezo la clase, no entiendo la etiqueta y cuando termino entiendo todo. Bien, de eso es lo importante. Entonces, sí, entonces este es un cremón de Borgoña, o sea, es un espumante de Borgoña, pero dice apelación cremón de Borgoña protégé, o sea, es un ACO, entiendo. AOC, ajá, AOC. Coño, sí, En- o sea, existe también como AOCs para este otro tipo de vinos espumantes que realmente no son champaña, pero sí correcto, son de Francia. Ok, correcto. Así es, gracias. ya sabes. Bueno, entonces, terminamos de hacer champán. Hay unos términos que quiero mostrarles que son importantes a la hora de adquirir nuestro próximo champán. Aquí vamos. Un vintage versus un non-vintage. Como les decía, en la etapa de la maduración del champán en las crayers, a un vintage lo dejan 3 años como mínimo la ley y un non-vintage 15 meses. Aquí hay dos ejemplos de etiqueta. El vintage es el que declara un año en la etiqueta. Por ejemplo, aquí la de la izquierda dice champagne. Taittinger, en francés es Tétanger, pero si no, no me entiendo. Taittinger 2015. Y acá en la blanca me dice Champagne Taittinger y no me dice año. La que lleva año es la que es un vintage, porque declara el año, y la que no declara año es un non-vintage. Primero, ninguna es mejor que otra. La diferencia es que un vintage, la etiqueta de la izquierda, cuenta la historia de la uva en un año específico, es decir, que solo se usaron uvas del año 2015 y probablemente va a ser más caro porque su producción es más limitada, pero no necesariamente va a ser mejor. ¿Ok? Y por eso es que no solo la cosecha se coloca en la etiqueta, sino que también lo debe de declarar en el corcho. Versus una non-vintage, que es la que la mayoría tenemos, esta cuenta una historia sin final de la uva o de las uvas, porque son múltiples cosechas. Según la ley de champán, se pueden mezclar hasta 5 cosechas atrás. Esto es para que haya una calidad constante año tras año. Y por eso hay reservas de champán en las bodegas de champán. No es que hoy hice la del 2015 y esa ya no la voy a volver a ocupar. Claro que sí, la puedo ocupar hasta máximo 5 años. Pero hay champáns tan espectaculares que mezclan un montón de años, como es el champán Krug, K-R-U-G, Krug. Krug mezcla más de 5 años en una etiqueta y eso lo hace único en su clase y lo hace más complejo. Y al final, si usted decide vintage o non-vintage, esa discreción de ustedes de presupuesto, pero ustedes deciden cuál va a ser el mejor. Dani, ¿tenés una pregunta? Mira, pero ¿qué significa que combinen hasta 5 años? ¿Quiere decir que tienen vino guardado de hace 5 años eh, Correcto, que van a combinar con el vino de este año? correcto, porque cada año hay una cosecha, cada año van a hacer un vino. Entonces, cuando vas a hacer un non-vintage, siempre vas a pasar por la etapa del ensamblaje, ¿verdad? Donde van a crear el cuvée ideal. Entonces ahí se van a volver a sentar y van a probar todos los vinos reservas que tienen en la bodega de años atrás para llegar al mismo sabor y al mismo perfil que sacaron el año pasado.
si Ya. quieren mantener lo mismo. Ok. Ujú. Los- Por ahí me preguntaban, milésime quiere decir que es el año. Cuando te dicen esta botella es milésime 2015, es que es el año 2015. Y cuando me dice acá reserva en la otra etiqueta del non-vintage, simplemente es como un estatus, lo que acabamos de explicar, que tenemos vinos reservas dentro, mezclas de vinos reservas de años anteriores. ¿Ok? Eso significa. ¿Quedó claro? Ah, sí, vos fuiste, Dani. Gracias. Va. Y luego tenemos otras dos, ¿cómo se llama? Tipos que podemos encontrar, dos estilos. Los champán blanc de blancs y los champans blanc de noir. La diferencia es sencilla, como dice la palabra. Blancs es blanco, noir es negro. Es decir, que un champán que declare blanc de blanc en la etiqueta es un vino espumoso blanco elaborado con las uvas blancas permitidas, que casi siempre va a ser Chardonnay. Estos Blanc de Blanc son champans más delicados, más finos, pero nos podemos llevar sorpresas de Blanc de Blancs muy complejos. Y cuando tenemos un Blanc de Noir, es que el vino blanco espumoso fue elaborado con uvas tintas, como la Pinot Noir o la Pinot Meunier. Y este Blanc de Noir va a tener más taninos, más aromas expresivos, más frutas rojas, ¿verdad? Y va a ser un poquito más poderoso en el paladar. ¿Ok? Entonces, eso es lo que significa tener un blanc de blancs etiquetado o un blanc de noir, ¿verdad? Que uno es hecho con uvas blancas o el otro es con uvas tintas. Dice, ¿qué se necesita para sentarse a probar y ensamblar un vino? Yo quiero ese trabajo. Pues la mayoría de los personajes que trabajan en los procesos son gentes locales, vea, porque debes de conocer el terroir, debes de conocer cómo es el perfil del vino que se hace ahí para poder aportar mucho más en el ensamblaje, ¿verdad? Y me imagino que un poco de química, digo yo. Pero si te metes ahí me avisas. Aquí podemos ensamblar varios vinos. Y por último tenemos el champán rosé, ¿verdad? Que como les dije al principio, todo empieza como un vino blanco, ¿verdad? La base siempre es blanco, pero para llegar a ese color yo le agrego vino tinto, ya puede ser de Pinot Noir o de Pinot Meunier, y esto se hace previo a que se genere la fermentación alcohólica número 2, ¿verdad? Porque lo que queremos en la fermentación alcohólica segunda, queremos que todo se complemente. Si yo le pongo el vino tinto al final, que ya se creó la burbuja, creo que no se mezclaría bien. Entonces, por eso es que el vino tinto para hacer un champán rosado debe de ser previo a que se cree la burbuja. ¿Okay? Maridajes recomendados. Bueno, además de los que ya les dije para preparar esta clase, papas fritas es el maridaje. Bueno, a mí me encanta. Es más, aquí ya tengo mis papas fritas. Las chips también, el pollo frito, como hablamos por ahí, ¿verdad? Lo que se busca acá, como tenemos un vino muy mineral y una burbuja muy fina y muy elegante, esa burbuja me invita a limpiar el paladar y seguir comiendo. Entonces, esas recomendaciones que llevan grasa y sal son perfectas. No se queda atrás los maridajes clásicos como las ostras, como el caviar, si es que a alguien le gusta, y el salmón. Pero acá, como les dije y les di las opciones, entran un montón de maridajes, porque cuando tenemos un champán, sobre todo brut, esa grasita que lleve una hamburguesa, esas ribs, esas costillas, esa salsa barbecue, esos quesos, esa cremosidad,
se limpia con la burbuja, me limpia el paladar y puedo volver a comer y volver a beber, ¿verdad? Así que el champán es un vino súper versátil, más que el rosado, y es, por eso digo, no solo debe ser para los reyes, sino que se puede aplicar para cualquiera de nuestras comidas y ocasiones. Por aquí les quiero dejar los personajes que les comenté en algún momento acá en la charla. Por ejemplo, acá en la izquierda arriba tenemos al señor Napoleón Bonaparte y a la derecha tiene al señor Claude Moet, el de Moet y Chandon. Ellos eran súper cheros, entonces Napoleón cada vez que iba a sus batallas pasaba de regreso por la casa de Moet y Chandon por su champán y solo ese tomaba. Luego aquí a la derecha tenemos a Nicole Ponsardin, mejor conocida como la gran dama del champán, la Veuve Clicquot, la viuda de Clicquot, que fue la que nos aportó con los pupitres o los racks en forma de A para limpiar el champán. Acá en la izquierda abajo tenemos a Madame Pommery, otra casa de champán muy famosa, que como les conté, ¿verdad? Ella fue la que empezó a hacer estilos de champán un poco más secos, es decir, menos dulce. Y por último, pero no menos importante, esta es la estatua del famoso monje benedictino Dom, no es Don con N, sino que con M, es un título que le daban a los monjes con alto conocimiento en alguna rama específica, Dom Pierre, Pedro en español, Dom Pierre Perignon, que a él le atribuimos pues el que se dio cuenta de lo que les conté, de que se estallaban las botellas, de la segunda fermentación y por eso su frase famosa a la hora que descubrió esta bebida, el champán en vino espumoso, que dijo, I'm drinking stars. Moet y Chandon lo que hizo fue comprar viñedos de donde estaba la abadía, donde vivía don Pierre Perignon, porque don Pierre Perignon era el encargado de esos viñedos, y en honor a él y por todo lo que les he contado, pues Moet y Chandon tiene su champán más importante, que es el conocido a nivel mundial, que es Don Perignon. O sea que cada vez que vean una botella de Don Perignon, no es que Don Perignon lo hizo, sino que lo hace Moet y Chandon en honor al monje benedictino. Por último, les hablé al principio de la Catedral de Reims. La capital de Champagne es Reims y en otra zona importante como segunda capital es Épernay. Cuando entran en Épernay, llegan a este redondel, no se pierden ahí con el corcho. Y acá lo que tienen que visitar es la famosa avenida de Champagne, donde se encuentran las casas como Moet y Chandon, como Perrier Jouet. La casa de Veuve Clicquot y de Taittinger se encuentran en Reims. Entonces, es muy importante que leamos la etiqueta del champán que compremos, porque en unas nos va a decir que es Reims y en otras nos va a decir Épernay. Por ejemplo, los que tenemos Taittinger esta noche, todas dicen que es de Reims. Si alguien tiene una Veuve Clicquot en casa, se va a dar cuenta que es de Reims, pero si alguien tiene una Moet y Chandon, se va a dar cuenta que dice Épernay, porque aquí está la bodega en Épernay, ¿verdad? Ruinart también está en Reims, si no me equivoco, ¿verdad? Y así otras bodegas famosas. Para finalizar, no sé, me entusiasmé preparándoles la clase, ahí después me van a hacer sus comentarios y me di a la tarea en recolectar las diferentes etiquetas de champán que he probado y las que más me han gustado y recuerdo que han marcado algo en mi vida. Llegué solo hasta el 2019, creo yo, ¿verdad? Estas primeras 10 que les muestro, creo que una que ha marcado mi vida es la Perrier Jouet, porque fue la primera etiqueta de champán que conocí cuando empecé en el mundo de los vinos, ¿verdad? Veuve Clicquot, muchos saben que es una de mis bodegas favoritas, me fascina la historia de la Madame Clicquot. Y acá Krug es una casa excepcional, familiar, chiquita, exclusiva, pero es esta mezcla que les digo, esta etiqueta que mezclan más de 10 vinos diferentes.
Las otras etiquetas son champans que he probado en la región de Champagne y es otra experiencia que probarlos aquí en casa. Estas son otras 10 etiquetas que les recomiendo. La Gran Dama la etiqueta premium de Veuve Clicquot. He tenido la oportunidad de probar añadas antiguas como el 2004 y en 1998. Con este champán Cartier tengo una historia chistosísima porque yo pensé que decía Cartier, vea, el de los relojes, y ya se imaginan yo en París tratando de pedir este champán y decía otra cosa. Este es el que tiene Dani ahí en Panamá, Vilecar Salmón, uno de mis favoritos también. Eh, Aquí hay un ejemplo de un Moet y Chandon que es un vintage 2013, ¿verdad? Aquí hay otro vintage Dom Ruinart 2010, que es de la casa de Ruinart, la primera casa establecida en Reims en 1729. Y esta es otra etiqueta que a mí me encanta, el Veuve Clicquot, lastimosamente no sale mucho a los mercados, pero es un champán extra brut, o sea, súper seco, y extra old porque tiene muchas añadas dentro de esta mezcla. Y por último, esta etiqueta que ven acá, Le Revenants, es el único champán que he probado con uvas que no son las comunes como vimos, ¿verdad? Aquí dice que lleva Petit Mencier, Arban y no me acuerdo qué otro, o sea, no lleva las comunes. También he tenido la oportunidad de probar 2 añadas de Don Periñón. Paul Roger también me encanta. Piper es otra de los champán súper famosos comerciales. Este Penet, esta fue en champán en una casa súper pequeña. Y un milésime, aquí lo que les digo, año 2011 de Ruinart. ¿Okay? ¡Tarán! He terminado. Estas son de las clases que más nos gustan. No, no los he dormido con tanta información. No. Repitámosla. Reprise, acá en San Miguel también estamos encantadas con la clase. Hola, Sonia. Ay, hello, que me alegro. La verdad que estaba un poco así como será mucha información, me van a entender todo. Nos encanta la información. Así que, Pero ¿qué no es que no me- lo has tocado. Lo ¿Cómo? puedes mandar. Lo puedes mandar, La la voy a grabación. subir a mi canal y ahí la pueden volver a ver con otra botella de Excelente. champán. Ajá, ahí les voy a Excelente. mandar el link. No Bueno, sé si hay más comentarios, alguien que quiera compartir de su champán, mientras voy a ir a traer champán eh, Leonora. para llenar a mi Elio. copa, para hacer el brindis. ¿Ok? Va, Aquí lo mira, escucho, ¿no? pues, se nos pasó, pero mira, te voy a preguntar algo. Bueno, La sinceridad de todo. sí, tengo una duda que no entendí, pero salió. Mira, Sonia, una duda, vale. Por ejemplo, el champán vintage que dice 2015, cuando dice 2015, nosotros lo tendríamos que beber hasta el 2020. Ya después ya no lo deberíamos de beber. No, a ver, Ajá. el que dice 2015 en la etiqueta, ¿Sí? las uvas se cortaron en el 2015, pero Ajá. probablemente salió al mercado, va a venir aquí, salió al mercado en el 2018 como mini, Ajá. 2019. Entonces ahí ya Sí. lleva 4 años. Ajá. Entonces, ese vino es lo que yo te decía, cuando yo pregunté, me dijeron, yo ya hice el trabajo en bodega para que te lo tomes ya, pero tú lo Sí. puedes guardar y Ujú. puede evolucionar unos 10 años más, ¿verdad? Evolucionar es que va a ir cambiando a más notas, el color va a cambiar de ser claro, se va a volver más amarillo, van a salir más tostadas, a nueces, a levadura, ¿verdad? Entonces, ahí Sí. depende tú cómo te querrás tomar ese champán, si lo querés más fresco Oye. o más Ajá. evolucionado. Ok. Hoy sí entendí bien. Gracias. Sí, ya sabes. ¿Alguien más? Fíjate de que yo tuve un sabor bien peculiar y nunca lo había percibido, que fue como un sabor como a miel y yo me quedé así como que, wow, dije yo. Pero a qué nivel de degustación, a cuántas degustaciones lo percibiste?
¿A la primera o ya, digamos, a la segunda o la tercera? Porque la A miel, la, ajá, a la segunda, fue a la segunda. porque la primera degustación en un champán siempre va a ser bien, bien refrescante, bien mineral, ¿verdad? Sí. Por eso es que siempre hay que darle la segunda degustación para sentir esos sabores, como el tour percibiste. Mejor una botella por persona. Ese sería lo ideal. A mí, Como decía, no me acuerdo quién, en un mundo perfecto todos tomaríamos una botella de champán todos los días. Ay, lo que, sí. lo que me interesó fue también eso de lo de bueno, en la etiqueta de Titange Ajá. dice que tiene 35 cosechas y yo me quedé así como que ¿Cuántas, perdón? 35. Imagínate, 35. con un montón. Ajá. La verdad que sí No, tiene María. mucha historia. Vea, quiero ver, aquí tengo. El Taittinger Brut que tenemos la mayoría es Ujú. 40% Chardonnay y el otro 60 es mezcla de Pinot Noir y Pinot Meunier. Vea, Es que no, ajá, ¿cómo lo pronuncias? Bienvenida. Pinot Meunier, ajá. Y lo interesante es que es non-vintage, ¿ya? No tiene año, pero aunque es non-vintage, pasó en las cavas 3 años, o sea, le duplicaron, o sea, un poquito más. Por ley solo son 15 meses. Y Taittinger Brut, el que estamos tomando, pasó 3 años. Entonces, y eso dice mucho la nota a miel que percibiste, Fran. Ah, ok. Ah, sí, eso es. Porque hubo más contacto con las lías, ¿verdad? Y eso es lo que le otorga. Aquí estoy viendo todas las fotos que hay. Liv, yo acabo de notar algo en la etiqueta de mi crema. Yo sé que no es champán, pero No, me pero llamó la atención por lo que tú describías, ajá, porque decías que mayormente íbamos obviamente esto no tiene fecha, o sea, no es vintage. correcto, Entonces, y es una mezcla, porque dice en la etiqueta que el Chardonnay ajá, el domina Chardonnay. en el ensamblaje, o sea, es una mezcla. Es una mezcla, esa Y, también tiene perdón, vea, las mismas ajá, uvas Chardonnay y Pinot Noir, porque en Borgoña es Chardonnay y Pinot Noir también. lo sentí, o sea, cuando estabas tú describiendo que las uvas principales eran la Pinot Noir, la Chardonnay, la Meunier, ¿Ah? yo me puse a tratar no, empecé a probarle como, ok, con lo que Liv está describiendo, yo le apostaría que esto es un Chardonnay, porque no había visto bien la etiqueta. Y justo es un Chardonnay, o sea, y dice que le confiere al crema, dice a este espumante una notas finas y elegantes, o sea, justo lo que tú describías, y era lo que yo sentía, entonces sí, realmente, y bueno, y están ¿cómo se llaman? Las temperaturas, etcétera, los aromas, entonces sí, me encanta que la atiné. No, súper, yo más feliz porque han puesto atención. No, pero súper alegre, la verdad que estaba también emocionada con esta clase. Espero que los motive a tomar más champán. Como les dije al principio, es de reyes y creo, y reinas, así que todos los que estamos aquí conectados, esos somos. Así No, yo cumplo años ya en un mes y definitivamente voy a abrir una botella de champán. que Eso, Pero felicidades. me encanta, de verdad, o sea, mi esposo intentó ayudarme, pero yo no le dejé, no se me acabé la botella. muy Creo que ahí bien, medio muy le dejé algo. inteligente. Pero sí me encanta porque, y quisiera felicitarte por la forma en la que has estructurado las clases, porque realmente como tú empezás hablando de la región, hablando de la historia, luego te vas a lo más específico, el terroir, etcétera, y todo, luego cómo se compone el vino, el proceso y todo. Cuando llegamos al final de la clase y tú empiezas a hablar de las casas, para mí está súper claro de todo lo que estás hablando. Cuando haces como la recomendación incluso hasta del maridaje, yo ya entiendo bien porque ya sé los sabores que has descrito, cómo se ensamblaba aquí, etcétera.
O sea, me queda súper claro y lo voy, y siempre tengo, cuando tengo mi botella a la par, siempre lo voy leyendo como las descripciones y, ay, ahora entiendo qué significa esto, ahora entiendo qué significa lo otro. Y siempre recibo la botella, empiezo a leer y digo, ok, ¿qué puedo entender de acá? Entiendo medio esto, medio lo otro. O sea, de esta botella lo único que entendí al inicio era que era la denominación de origen y era algo de Francia. Y hasta ahí, que la casa era Patriarche y que era de Borgoña. Pero luego empecé a recibir la clase y empiezo, ok, entonces método tradicional, o sea, lo hicieron con el método de Francia, de Champagne, perdón. Y empiezo a leer, estas son las uvas, no sé qué. Entonces como que me queda súper claro todo y ahora ya puedo entender mejor lo que tengo en mi copa, ¿verdad? Súper, súper bonito Salud y por eso. gracias. Pues por eso vamos a brindar nuevamente y aquí Ya no vamos puedo a aprovechar a tomarnos la fotito. ¿Les parece? Es que se acaba muy rápido. Eso es lo Rapidísimo. malo, que tomar 8 vasos de agua a veces es bien difícil, pero tomar 8 de champán se van bien rápido. Yo tengo una queja porque tú me obligas a tomar, mira, casi una botella yo sola. Ay, ahí vamos. Ay, Tu es culpa. pura juventud, es pura juventud. Vamos a Eso Eso ver. debo me hace decir por pensar una de las... porque yo nunca me he terminado una botella, pero hoy sí me la estoy terminando. Cuando colguemos, todos a tomarse 1 litro de agua. Bueno, si quieren, Y para levantamos hidratarnos, copas. para amanecer Botella abierta, botella soñando. terminada. Sí, botella abierta, sí. Yo no sé para qué existen los champagne stoppers. Y sus copitas, chicos, para que salgan ahí en las fotos. More, que se junten ahí. Ya le voy a agregar más para que se vea. Vaya, pues, acomódense ahí para la foto. Vení, no, hombre, Apúrense, More, que ya me lo quiero tomar. Va, pues, ahí, la cuenta de 3. ahí está. 2, ahí están, va. Ey, falta una, va. 1, 2 y 3. Quiero ver. Que tome 2, dicen, va, espérenme. Salieron bien. Va. Una más, pues. Salieron bien, pero ahí va. 1, 2, 3. A ver, no salimos. Espérate, Just que in case. llegaron a tiempo. A ver qué cara te pongo. Bien, voy a apagar por aquí.